Buenas tardes, estimados y estimadas participantes que conforman el Grupo B del Programa de Justicia Electoral para Abogados, quinta edición. Agradecemos su asistencia a la sesión de inauguración a través de la plataforma Zoom del ESER y damos inicio al evento con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Yuri Alejandro Chessman Olechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Katy. Buenas noches con todas y todos. Bienvenidos al programa de Justicia Electoral para Abogados, quinta edición, en especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es todo un honor tenerlo con nosotros en esta oportunidad en la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y como siempre, reciban un afectuoso y cordial saludo en nombre del doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad hemos querido beneficiarlos a ustedes con una conferencia magistral. Y para ello vamos un poco a comentar sobre este programa. Bueno, en esta quinta edición hemos querido hacer una diferencia respecto a otros programas, porque queríamos que la participación de los abogados sea a nivel nacional. Si bien es cierto, las anteriores ediciones han podido ser presenciales y en alguna oportunidad virtuales, pero ante la emergencia sanitaria, nuestra programación es totalmente virtual. Y es por ello que tenemos representación en los abogados de 120 colegios profesionales y casi están los 25 departamentos, es decir, un abogado por departamento. Y es más, hemos querido dar también equidad para que todos los representantes, hombres y mujeres, puedan compartir este programa y ser beneficiados del conocimiento. Yo quiero dar un pequeño alcance sobre la escuela electoral para que puedan conocerla, así que voy a compartir un momento la pantalla, me permite un momento. ¿Me pueden confirmar si se mira la pantalla, por favor? Ya está, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, si hablamos un poco del pasado de la escuela electoral, hemos querido traerles a ustedes toda la programación que tenemos el 2020, es decir, este año, y la proyección que tenemos para adelante. Pero no podemos dejar algo, que es la historia de la escuela electoral. Tenemos 15 años de creación. Y eso es importante porque nos permite tener una madurez en la enseñanza y sobre todo considerando que somos el órgano de altos estudios electorales de investigación académica y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del jurado y está orientado nada menos que a los operarios del sistema electoral peruano. Pero hemos ido más allá porque como tenemos gobernabilidad y democracia dentro de nuestros pilares de formación, hemos incorporado abogados, universitarios y entre otros ciudadanos interesados en fortalecer y consolidar la democracia en el Perú. Nuestras actividades académicas están orientadas de dos tipos. Primero, las ordinarias, que son las que nosotros desarrollamos todos los años de forma continua, permanente y siempre innovando programas nuevos que ofrecemos. Tenemos las coordinaciones con las investigaciones académicas y de diferentes programas que podemos dar a conocer en nuestra plataforma electoral. Pero siempre que hay elecciones, la escuela está presente, obviamente, como el órgano máximo en la formación de gestión electoral. Y por ello que ya hemos preparado todo un paquete de nada menos de actividades que voy a dar a conocer más adelante. Pero miren cómo estamos ahora. ¿Y esto se debe a qué? Desde el año 2005 al 2010 hemos iniciado una etapa en su crecimiento en la escuela y de madurez, una etapa de formación de educación presencial. Es decir, obviamente las tecnologías en ese tiempo no estaban tan avanzadas como ahora. Del año 2011 al 2019 tenemos una educación semipresencial. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos querido un poco tener un porcentaje de actividades presenciales y un porcentaje de actividades virtuales, porque ya la escuela comenzó a tener una plataforma virtual, la misma que poco a poco ha ido perfeccionándose con las últimas tecnologías. Y es más, tenemos cerca de más de 5.000, nada menos que egresados de esa plataforma virtual. Y para el año 2020, obviamente que bueno, la emergencia sanitaria y lo que está pasando en el mundo ha obligado a todas las entidades de formación y investigación a comenzar a coordinar o a enseñar a través de las plataformas. Y es que nosotros nos hemos agarrado prácticamente maduros trabajando por el bienestar de los ciudadanos interesados en los programas académicos, electorales, democracia y gobernabilidad.
Por eso que hemos comenzado nosotros a desarrollar esto, lo que pueden ver. Apenas un mes de haber tenido ya la autorización de trabajar en remoto, tenemos casi 4 programas en ejecución. Como ven, tenemos el programa de excelencia de jueces. Hoy día inauguramos el grupo 2 de abogados. Tenemos también el curso de extensión universitaria, que también lo hemos inaugurado. ¿Y por qué? Porque estos 3 programas que ustedes ven en la diapositiva, el de jueces, el de universitarios y el de abogados, hubo tanta la demanda que pasaron de 400 o un poco más inscritos. Y nuestro objetivo era pues, tener una aceptación solo de 40, considerando que estos programas son totalmente gratuitos. Sin embargo, hemos querido formar un grupo 2 haciendo un esfuerzo con mi equipo técnico de querer dar más cobertura a los abogados. ¿Esto qué ha pasado? Que tenemos el grupo B como el día de hoy. Entonces tenemos nada menos que a 120 abogados en la formación académica. Es un récord para nosotros que hemos comenzado a desarrollar. Y tenemos otros programas que estamos iniciando ya. Como ven, comunicación política, opinión pública, prevención y gestión de conflictos, que ya comienza el día 13 de julio, gobernabilidad y políticas públicas, y la democracia y gobernabilidad, que ya comenzó hace unos 3 días. Hemos tenido distinguidos también participantes. Como ven, ustedes acá estamos muy contentos de comenzar a ofertar apenas un mes de trabajo remoto, apenas un mes de iniciar las actividades con todo. Es decir, para ustedes estamos desarrollando. Pero no solamente tenemos que ver con la formación, porque este es el inicio de los programas académicos, sino tenemos más programas en desarrollo, y uno de los programas emblemáticos que teníamos era nada menos que el Instituto Agostegui y Gasset, que era un máster, y que con todo este tema del SUNEDU esperemos superarnos. Y sin embargo, un reto para nosotros era, si podemos en enero y febrero romper algunos récords. Y eso sí, nada menos que en enero y febrero hemos desarrollado en más de 11 o 12 departamentos, talleres, que han sido beneficiados nada menos que 2.369 participantes. Ciudadanos interesados en la gobernabilidad, ciudadanos interesados en los procesos electorales, personeros, etc. Hemos llegado a las universidades, se han desarrollado los eventos en las universidades. Eso ha sido muy bueno. Han beneficiado a los funcionarios de la RENIEC, de la OMPE, y otros que han querido también hacer presente en las diferentes actividades que hemos desarrollado a nivel nacional. Y como ven, 2.300. Y solo en 2 meses hemos superado el promedio que se logró el año pasado, que fue de 1.300. Pero la escuela electoral, como ustedes ven, cuando se formó o se creó, había un pilar fundamental que era la investigación. Y nada menos, no podíamos dejar de lado la investigación. Por ello que hemos formado un grupo de excelentes investigadores a nivel nacional, porque son diferentes partes del país, a formar esta red de investigadores que tiene 38 temas de investigación en 4 rubros. Investigación jurídica, investigación a democracia y gobernabilidad, política y gestión electoral, investigación interdisciplinaria. Como ven, los primeros que han sido admitidos están en la foto. Esta es una foto días antes que se inicie la cuarentena en el Perú. Y obviamente eso nos ha poco cortado las ganas de continuar presencialmente, pero no, virtualmente, apenas también nos dieron la autorización de trabajar. Nos hemos reunido con los equipos técnicos de estos equipos de trabajo de la red de investigadores, que son 33 seleccionados de los más de 120 que postularon a nivel nacional, y hemos iniciado trabajos, y hoy día tenemos nada menos que a las 8:30 una primera inducción de investigación o metodologías de investigación. Como ven, la escuela está desarrollando a través de estos primeros grupos los primeros temas que quizás en octubre o noviembre, como vamos a ver cómo van las investigaciones, podemos tener las primeras publicaciones. Los investigadores de mucho nivel, que son docentes universitarios, profesionales, algunos con grados académicos de doctor, magíster, algunos magistrados, nos están acompañando en esta gran aventura de la investigación, porque si no hay investigación, entonces, ¿cómo podemos modificar la política, la norma, o mejorar las etapas de producción del conocimiento en relación a la gestión electoral, a la gobernabilidad y a la democracia? Y bueno, tenemos un reto grande, que son las elecciones 2021. El presidente de la República el día de ayer ya firmó el decreto supremo convocando. Así que tenemos un reto, pero es un reto grande, porque antes era pues los talleres presenciales, así que en pocas semanas hemos comenzado a trabajar que sean virtuales. Virtuales en el sentido de videos tutoriales que sean trabajados por especialistas en metodologías,
y los talleres que van a hacer también en tiempo real a través de la plataforma Zoom. Nosotros hemos comenzado a utilizar la plataforma Zoom y esperemos que nosotros podamos desarrollar esta parte. Como ven, he querido un poco demostrarles qué es la escuela electoral en esta oportunidad que damos inicio a este programa para abogados, abogados que son de todas partes del país y de 20 colegios profesionales. Y eso nos llena de orgullo y de alegría. Son obviamente eventos gratuitos, pero esa es la misión, esa es nada menos que la finalidad de la escuela. Formar y consolidar, formar operadores de la democracia, de la gobernabilidad, y nada menos que consolidar pues, estos dos pilares que tienen que ver con nuestro país. Por mi parte, Katia, solamente reiterar mi agradecimiento por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticona, y la alegría de tener nada menos que la eminencia de expositor que tenemos hoy día, y de verdad que más satisfacción no puedo tener como director de la escuela. Así es que podamos disfrutar de su ponencia el día de hoy. Y Katy, así que seguimos adelante, por favor, consigue. Gracias, doctor Chessman. Continuando con la programación, nos acompaña el señor Marco Chire Villafuerte, coordinador del programa, quien dará una breve explicación sobre la estructura y metodología académica y asistirá durante todo el proceso de aprendizaje, por lo que le cedo el uso de la palabra. Gracias, señorita Katia. Buenas tardes, señor director Yuri Alejandro Chessman Olaechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, a nuestro ilustre invitado, el doctor Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Saludamos también a los participantes del programa de Justicia Electoral para Abogados, Grupo B, y a los participantes de los demás programas académicos y de investigación de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Bueno, en esta parte se me ha encargado a mi persona la presentación de lo referente al contenido temático y a la metodología que se desarrollará en el programa de Justicia Electoral para Abogados. Respecto de del contenido temático, como lo podrán ustedes visualizar, este programa está diseñado en 4 módulos en los cuales se desarrollará 8 temas a razón de un tema por semana. Estamos iniciando precisamente en la fecha con el desarrollo del tema sobre derecho electoral, derecho constitucional y otros ámbitos del derecho público. Asimismo, la siguiente semana el tema es objeto, principios y fuentes del derecho electoral, la fuente constitucional y los derechos políticos. La tercera semana, la administración electoral en el Perú y el régimen legal general. La cuarta semana, los procesos electorales y visión sistémica de los típicos conflictos legales en el ciclo electoral. La cuarta semana será, la quinta semana, procedimientos de inscripción y delimitación legal de la participación política. En la sexta semana, procedimientos administrativos sancionadores y fiscalizadores. La séptima semana, las reformas de los diferentes procesos electorales de elección de autoridades. Y la última semana, estaremos tocando el tema últimas modificatorias de las leyes electorales para las elecciones generales 2021. Respecto de la metodología, el programa de justicia electoral para abogados se desarrolla en la modalidad virtual 100% y se impartirá a través de la plataforma virtual de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y las tecnologías que permitan interacciones en tiempo real entre los participantes y docentes. Como había manifestado con anterioridad, el programa se divide en 4 módulos, se desarrolla durante 8 semanas, y en cada uno de ellos se tomará controles de lectura y se realizarán foros de debate, finalizando con la entrega de un ensayo, las cuales están orientadas a medir el aprendizaje obtenido por cada participante durante las 8 semanas que dura el programa. Cada semana tiene una dedicación de 10 horas académicas. Para el desarrollo del curso de especialización, tenemos proyectado ayudarnos de las ventajas del sistema educativo e-learning a través del aula virtual de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la cual permitirá que docentes y participantes interactúen de forma sincrónica y de forma asincrónica, en la cual podrán revisar los contenidos en el momento que sea más conveniente para cada uno. Asimismo, durante el avance del mismo se utilizarán aplicaciones de tecnología educativa como videoconferencias, videopresentaciones, lecturas y mensajes. Asimismo, bueno,
durante el desarrollo del programa tenemos, como en la fecha, la participación de docentes, invitados nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos en materia electoral, por cuanto son especialistas de reconocida trayectoria. Eso sería todo, señorita Katia. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Marco Chire. En esta oportunidad, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad tiene el honor de contar con la participación del doctor Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, quien brindará una cátedra magistral titulada Evolución Histórica de la Democracia Liberal, Retos y Desafíos Actuales. Y antes de dar inicio con su exposición, me permito dar lectura de su hoja de vida. Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Licenciatura y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, fue director de la Fundación Gregorio Marañón hasta su fusión con la Fundación Ortega y Gasset, donde es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset desde enero de 2019, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria de docente, ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido Visiting Scholar con la categoría de Senior Member Associate del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Ha realizado trabajos de investigación en otros centros internacionales como la Universidad de Franco Rabelais de Tours, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Católica de Argentina, la Universidad de Guadalajara, donde codirige la Cátedra Gregorio Marañón, y la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú. Además, es miembro de la Sociedad Peruana de la Historia. Al final de la exposición podrán realizar 3 preguntas, para lo cual se solicita hacerlo a través del chat de la plataforma Zoom. Asimismo, se solicita silenciar sus micrófonos durante la ponencia. En ese sentido, doy pase al doctor Antonio López Vega. Muchísimas gracias, Mireia, por tu amable presentación, que crea además unas expectativas que confío en no defraudar a lo largo de los próximos minutos de manera sobresaliente, que estoy convencido que no lograréis. Esto va a ser una gran decepción a todos los efectos, pero bueno, en ese sentido quiero comenzar mis palabras deseando que en ese querido país que es Perú, donde efectivamente pertenezco a la Sociedad Peruana de la Historia y he estado varias veces interviniendo en diferentes foros, pues esta terrible pandemia que nos ha afectado hace no mucho de manera letal en España, pues se sobrelleve y se consiga superar pronto en las próximas semanas, porque sé que ahora están pasando por un momento muy delicado con una de las mayores incidencias ahora mismo en el mundo, ¿no? en Perú. También dar las gracias al doctor Yuri Chesman Olechea, ahora mismo director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, con el que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset siempre ha tenido una estrechísima vinculación académica. Me siento hoy en casa, soy profesor invitado hoy en esta jornada inaugural de este programa de justicia electoral para abogados, pero la verdad es que siento y digo, insisto, ¿no?, que esta es mi casa, me siento muy querido en Perú y en esta institución tan cercana al instituto que ahora dirijo, pero al que llevo vinculado hace mucho tiempo, ¿no? También quiero agradecer a José Francisco Rojas, el coordinador académico de la escuela, todas las atenciones que ha tenido para que podamos llevar a cabo esta sesión, a Mireia Cerna con su asistencia, y felicitar al doctor Marco Chire, director de este programa que hoy inauguramos, por en fin, la exhaustividad que nos ha mostrado en el mismo y que estoy seguro que va a contribuir al exitoso desarrollo, ¿no?, de este programa. Bueno, yo voy a tratar de también hacer algunas referencias porque creo que esta nueva realidad virtual nos da muchísimas oportunidades para efectivamente crear ese espacio de pensamiento en común, en español en este caso, ¿no?, a uno y otro lado del Atlántico. Ya sé que ahí son las 6, 7 de la tarde, aquí es la 1 de la madrugada,
Yo estoy, no sé si me ven, pero bebiendo ahora, no sabrán ustedes si es un whisky o un café, porque aquí es la 1 de la madrugada y por tanto no tendrán claro si esto es whisky o café. En todo caso, lo que sí les digo es que lo que me gustaría que fuera es ese maravilloso pisco sour que tienen ustedes en Lima y que uno disfruta siempre que va por el Perú. Y por tanto, yo lo que les propongo a lo largo de la próxima media hora, 40, 45 minutos, en función de cómo vaya el ritmo y espero, insisto, no ser demasiado exhaustivo para no aburrirles, porque ya entiendo que esto de seguir las cosas a través de Internet pues a veces puede resultar un poco tedioso. Bueno, les voy a ofrecer un fresco impresionista de lo que es la evolución de la democracia liberal. Si me dejan mis gatos que me están pasando por delante, perdón, que esto también son las imponderancias del directo. Un fresco sobre cómo ha evolucionado la democracia a uno y otro lado del Atlántico, en eso que llamamos mundo occidental, que es a lo que he restringido a lo largo de los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque con ello quiero traer aquí a su reflexión que esto que estamos viviendo en estos últimos años, y anticipo ya la conclusión de todo lo que voy a hablar, esta emergencia nacionalista y proteccionista que vemos a lo largo y ancho del planeta, también está poniendo en cuestión la evolución histórica de nuestras democracias, de esos derechos y libertades que nos ha llevado 200 años conquistar y que por tanto nos estamos jugando mucho más, digamos, que unas elecciones el año que viene, el caso de Perú, o este invierno o este noviembre en Estados Unidos, las elecciones que enfrentarán a Trump con Biden, o tantas y tantas cosas que nos están sucediendo estos últimos años y que han traído al escenario pues realidades que al menos en el ámbito académico compartido en nuestros países pues presentan unas realidades en ocasiones inquietantes. Sin más, voy a dar comienzo a mi intervención. Si pasan, por favor, las diapositivas. La siguiente, la primera parte de ella, bueno, verán, pásense. Aquí tienen el índice. Yo voy a hacer un recorrido, como les decía, primero por cómo ha evolucionado, insisto, fresco impresionista, que nadie se vaya a digamos, intimidar, ¿no?, por la ambición del índice. Trataré de establecer simplemente trazos gruesos y, por tanto, en cualquiera de esos aspectos que quieran entrar después podemos ahondar ampliamente. Enseguida van a notar que todo lo que voy a decir es susceptible de ser ampliado casi parágrafo por parágrafo en términos de otra conferencia por sí misma, pero por eso me gusta presentar este gran fresco, ¿no?, digamos, de la historia de la democracia liberal a lo largo de los últimos 200 años en esos parámetros, ¿no? Primero me referiré a Europa, después a Estados Unidos, después un repaso qué ha pasado en las repúblicas americanas desde su independencia de la América hispana y del Imperio Español y del Imperio Portugués. Y finalmente, la última parte de mi intervención será qué ha ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Primero, ese triunfo que yo llamo ahí, entre comillas, neoliberal, con la victoria del bloque, ¿no?, democrático liberal norteamericano frente al comunista socialista soviético en 1989, y luego qué ha pasado en estas últimas décadas. Siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, ¿qué pasó en Europa? Bueno, ya saben que en Europa, entre 1789 y las dos guerras mundiales, nos encontramos con algo que no es stricto sensu una democracia. Es eso que llamamos el Estado de Derecho liberal. Quiero hacer notar, en primer lugar, y lo digo también por la participación de los representantes americanos en las Cortes de Cádiz de 1812, y por eso he incluido ahí esa fecha, como liberal es un término en español que hemos exportado en nuestra costumbre política a todo el mundo. Hay liberal parties en todo el mundo, y liberal es un vocablo que ya apareció en el Quijote, que hablaba no en términos políticos, ¿no?, sino en términos éticos, ¿no?, de la magnanimidad de las personas, de esa generosidad de corazón abierto
a entender o comprender las posturas de los demás, o también en Covarrubias en el siglo XVII, pero es efectivamente en el siglo XIX cuando se llena de contenido político en los términos que voy a simplemente citar inmediatamente en los siguientes minutos. ¿Cuál es el fundamento de ese Estado de Derecho liberal? Sin duda, la soberanía nacional, que queda consagrada en ese artículo primero de la Constitución de 1812 y que recogía los textos de la Revolución Francesa de 1791 y 1793, ¿no? Donde se dice entonces que son españoles todos aquellos ciudadanos de los dos hemisferios. Eran, efectivamente, como saben, había representantes de los diferentes virreinatos en esas cortes y ahí el sujeto político pasa a ser el ciudadano frente a ese antiguo régimen donde los estamentos tenían su lugar en ese universo de la monarquía hispánica. ¿Cuáles eran las características de ese Estado de Derecho liberal? Bueno, el Estado de Derecho liberal se va a desarrollar, como ven ahí, a lo largo de todo ese largo siglo XIX, que diría Hobsbawm, y tiene básicamente dos características. Y además creo que es muy importante entenderlo bien porque con esto uno puede leer prácticamente lo que quiera de la historia europea, no estrictamente español, francés, alemán, italiano, sino prácticamente pueden leer ustedes historia de Grecia, del Imperio Austrohúngaro, en fin, de lo que quieran. O sea, que son dos características muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque en Europa, como recordarán, es una lucha, esa primera mitad del siglo XIX, entre lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo eran esos poderes del antiguo régimen, ¿no? La sociedad estamental, las monarquías absolutas y demás, frente a los nuevos, que son esos nuevos regímenes liberales que se abren paso con la Revolución Francesa y con esa Constitución de Cádiz, y que se visibilizan en una serie de oleadas revolucionarias que hay en 1820, 1830 y 1848 en diferentes países de Europa, ¿no? Quizá lo más conocido es lo de 1848, porque efectivamente es en ese contexto cuando Carlos Marx saca el Manifiesto Comunista y, digamos, se visibiliza que ya hemos pasado de una sociedad estamental a una sociedad de clases donde, digamos, hay esa dicotomía entre clases trabajadoras y lo que entonces se llamó burguesía. Por tanto, esa primera mitad del siglo XIX es una primera mitad de luchas literales, ¿no? Con revoluciones a lo largo y ancho del continente. Eso lleva a que los liberales renuncien a esas aspiraciones, si quieren, protodemocráticas que hubo en esa Revolución Francesa, para hablar en esa soberanía nacional de un sufragio restringido, un sufragio censitario, donde llegará a votar, por hablar del caso español, que es digamos, el que he hecho referencia al principio, pero que sirve y que es análogo a diferentes lugares de Europa. Durante todo el siglo XIX no vota más del 5% de la población española en ninguna elección hasta 1890, que se implanta un sufragio universal falseado, ¿no? Y por tanto, digamos que en términos teóricos como de fondo, ese liberalismo del siglo XIX tiene una idea del voto en el que votará, digo por simplificar, aunque esto es mucho más complicado, aquel que tenga algo que perder en términos económicos, aquel que tenga negocios, porque el sufragio censitario o restringido vendrá limitado por las rentas de las personas, ¿no? Luego también se crean una serie de mecanismos en esos estados de derechos liberales, como por ejemplo la bicameralidad, ¿no? En Francia es verdad que hay Asamblea Nacional de la República, pero en buena parte de Europa, como España, como Inglaterra, siempre serán dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado en caso de España, la Cámara de los Lores y de los comunes en Inglaterra. Fíjese la terminología, Lores y Senado, apela a esa casta, ¿no? de personas elegidas, y de hecho no eran elegidas por sufragio, sino que, por ejemplo, en el caso español, la inmensa mayoría del 19, un tercio venía por designación real de esos senadores, otro tercio eran elegidos, eran cargos heredados, ¿no? Por nobles que todavía siguen existiendo en buena parte de Europa, y un tercer tercio de la Cámara Alta pues eran elegidos, digamos, eso sí, por sufragio, y era un mecanismo de control del sistema político, digamos, coaccionando junto al sufragio censitario esa
ese modo de elección de los representantes. Así es durante todo el siglo XIX, donde, digamos, lo que están buscando, y eso será la panacea en la segunda mitad del siglo XIX, lo que están buscando esos liberales y ese Estado de Derecho liberal en esa segunda mitad del siglo XIX son dos parámetros, que son los que les anunciaba al principio, que les puede permitir comprender cualquier historia de Europa que lean en ese sentido. La estabilidad contra esas revoluciones que habían perdido o que habían inundado Europa en la primera mitad del siglo XIX, puesto que esas revoluciones, como bien sabemos, generaban violencia, incertidumbre, y eso no era bueno para el mundo de los negocios, el mundo de la burguesía. Por tanto, lo que buscaban estos sistemas políticos era estabilidad. Y segundo, lo hacían a través de un pensamiento contrarrevolucionario, lo que el burgués liberal del siglo XIX no quería ver ni en pintura, eran más revoluciones. Por tanto, esa soberanía nacional, como fundamento de este Estado de Derecho liberal, venía además coadyuvada por una serie de características que serían la igualdad, cito simplemente, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por lo menos más teórica que real, y que se irá avanzando en ello a lo largo del siglo XIX, pero que ya está en todos los códigos y en todos los fundamentos jurídicos que van iluminando el Estado de Derecho a lo largo del siglo XIX. Ay, perdón, no sé si tengo que hacer yo algo, porque estoy viendo, no sé, yo estoy viendo a Mireia, no sé si ustedes me ven a mí. Digo, no sé si debo hacer yo algo en mi pantalla o si me están viendo, pero bueno, lo que sí entiendo que ven, me corriges, Mireia, es la presentación, ¿verdad? Sí se le ve. ¿Va todo bien? Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Características de este Estado de Derecho liberal serían... Ah, genial, gracias. Serían... que a nadie se le puede juzgar como si se sucedía en el antiguo régimen, ¿no? Por eso que llamamos derecho consuetudinario, o sea, de costumbres, o por el estamento al que pertenecía, ¿no? Que era diferente el derecho de los nobles que el de eso que llamamos tercer estado, o el de los profesores universitarios, etcétera. Se homogeneiza el derecho y es a lo que llamamos seguridad jurídica, de todos los ciudadanos iguales, y además debe estar escrito, debe estar positivizado, diríamos en términos jurídicos. También el equilibrio de poderes, con las dos tesis, la de Locke y Montesquieu, aquello que dirían los anglosajones del check and balances. Y por último, los derechos y libertades ciudadanos de reunión, de asociación, de todo lo que quieran, con también ahí la propiedad privada y finalmente la libertad económica como el último de esos derechos y libertades. El tercer elemento que quería subrayar de este Estado de Derecho liberal del 19 es cómo son los códigos los que hacen juridicidad y no tanto las constituciones, y por eso hay muchas confusiones, ¿no? Porque establecemos, muchos autores hablan de la Constitución como el fundamento jurídico. En el siglo XIX no era así. Las constituciones eran programas políticos, literalmente, en tanto que los códigos eran los que generaban juridicidad. Por eso los códigos duran prácticamente 100 años. El Código Napoleónico 1804, el Código Prusiano 1900, el Código Civil Español de 1888, que no se transformará hasta mitad hasta finales del 20. Por tanto, no es un siglo inestable, y con eso cierro esta primera parte de Europa. No es en absoluto inestable, como dicen algunos o se enseñaba antiguamente, sino que es un siglo muy estable, que es lo que busca la burguesía, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XIX. Llegamos entonces al periodo de entreguerras, conocido también como la era de las tiranías, como un momento de crisis de los sistemas parlamentarios liberales. Piensen que entre 1919 y 1939, aunque después de la Primera Guerra Mundial se extienden sistemas parlamentarios liberales por esos nuevos países que irán surgiendo en Europa, de la fragmentación de los imperios austrohúngaro y turco, fundamentalmente, pero que irán cayendo a lo largo de los años 20 e inicios de los 30.
con las dictaduras de Primo de Rivera en España, de Salazar en Portugal, por supuesto Hitler y Mussolini en Italia y en Alemania, toda la Europa del Este que pasan a ser estados-nación, pues también irán cayendo en diferentes dictaduras autoritarias nacionalistas, ¿no? Y que hace que hablemos con Elie Halevi de la era de las tiranías. Y eso lleva, como digo, a que desciendan esos sistemas parlamentarios liberales de unos 30 o 40 a mediados de los años 20 a finalmente 7 en torno a 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. En términos políticos, como saben, y sociales, está transformándose radicalmente el universo de las sociedades europeas. Emerge aquello que los autores, como el propio Ortega, hablaron, las masas, es decir, esa clase obrera empieza a ser sujeto de derecho político, empiezan a reclamar, ¿no?, sus derechos civiles y políticos, y quizá lo que visibiliza mejor esa emergencia de las masas es los movimientos obreros, los partidos socialistas, ¿no?, que van ganando presencia, y también el anarquismo en Europa. Y luego yo quisiera también subrayar ahí cómo ya se abre paso uno de los elementos definidores del siglo XX, donde terminaremos hablando también en esta exposición con el siglo XXI, y es la reivindicación de los derechos y libertades de las mujeres. Ahí sale en Inglaterra y se va expandiendo por el mundo las sufragistas, el sufragismo que llevará a la conquista del derecho de voto femenino a principios del siglo XX en los países nórdicos, en 1918 en Inglaterra, en 1931 en España, 1944 Francia, y en toda la segunda mitad del siglo XX, pues extendiéndose paulatinamente por todo el mundo, ¿no? Digamos, por hacer un gran titular, mucho más complejo y difícil, como sabemos bien hoy también, pero desde ese inicio del siglo XX, las mujeres se adueñan de su libertad, de su género, de su sexo, como se vería sobre todo a final del siglo XX. En términos democráticos, hay un momento decisivo, que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Estoy entre abogados, no hace falta que la explique, en 1911. Es ahí cuando la Constitución se convierte en ley de leyes, y lo que sí quisiera subrayar en términos históricos, y por eso me parece también interesante esta visión, ¿no?, de la evolución de la democracia liberal, es como el primer país en el que se aplica esa idea constitucional, ¿no?, de la Constitución como marco jurídico de las leyes, puesto que entiende Kelsen y los teóricos de comienzos del siglo XX que, claro, los ciudadanos europeos no tienen tampoco capacidad para leer todos los códigos, ¿no?, que se han ido elaborando a lo largo del siglo XIX en sus diferentes países, no solo el Código Civil, el Penal, el Procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, etcétera. Y, por tanto, entienden que hay que hacer textos normativos, las constituciones, que marquen y que por intuición los ciudadanos puedan inferir qué es legal y qué es ilegal, porque si tienen la obligación de cumplir las leyes, es evidente que no van a leerse todos los códigos de sus países porque no tendrían vida suficiente para leerlo. Esto por no entrar en el detalle de las elevadas tasas de analfabetismo que hay en algunos países, sobre todo el sur de Europa, ¿no? Y quería llamar la atención sobre cómo es la Constitución de Weimar en Alemania, la primera donde se aplica esta nueva estructura jurídica, ¿no? Claro, cuando Hitler da el golpe primero del 23 y luego tras las elecciones del 33 con la ley de plenos poderes en el 34 y se hace con el poder omnímodo en Alemania, está acabando con el programa piloto de los sistemas constitucionales democráticos que se abriría a paso en Europa y en el mundo a partir de 1945, por lo menos en el bloque occidental. Fíjense, además, que en esos momentos finales de los años 30, ese liberalismo, por tanto, está atendiendo a esas aspiraciones de mayor justicia social que vienen de la mano del socialismo, y por eso hablamos muchas veces de social liberalismos, que está en el origen de esa nueva democracia que emergerá
tras las cenizas del campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Eso se traducirá en buena parte de Europa Occidental, digo con la excepción de España, que ya saben que sufrimos la dictadura del general Franco, con el triunfo de eso que llamamos los estados de derecho liberales, y ahora añadiríamos sociales y democráticos, ahora sí plenamente democráticos, con sufragio universal, con voto de la mujer, con libertad, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Con la generación Beat y con todo lo que supuso los Beatles, la marihuana, la píldora anticonceptiva y demás, y su expansión por el mundo occidental, ¿no? De esa nueva concepción del yo, ¿no? En todo el mundo occidental. Bueno, pues ese triunfo de estados de derecho democráticos, por un lado, en el pleno sentido de la palabra, y sociales, y cuando hablamos de sociales, tenemos que hablar de los 30 años gloriosos que en términos económicos se viven en esa Europa occidental, de 1941 al 71-73, y que se plasmaría en el apogeo, en el lanzamiento de eso que llamamos estado de bienestar, que básicamente se sostiene sobre dos pilares: una educación y una sanidad universal, de calidad y gratuita en las sociedades europeas occidentales, y que está abanderada fundamentalmente por eso que llamaremos en adelante partidos socialdemócratas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, he utilizado, como ven, imágenes de Banksy, el estupendo caricaturista británico, ¿no? Que inunda las calles de Europa con sus icónicas imágenes de denuncia social. Espero que les divierta y también que les sirva de reflexión. Me parece muy sugerente todo lo que pinta este artista. La siguiente, por favor. Eso en Europa. ¿Qué sucedería en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos entiendo que también conocemos básicamente, y otra vez a modo de fresco impresionista, ¿no? Ya saben, independencia de Inglaterra 1776, Constitución de Estados Unidos en 1787, que, como saben, se va, ¿no? Es una constitución que permanece hasta hoy y que se va actualizando con sus enmiendas, por tanto es un modo jurisprudencial diferente al europeo. Estados Unidos tendrá su constitución y su conformación democrática con eso que llamamos la democracia jacksoniana, más o menos desde su guerra a la independencia, 1776, hasta 1840, más o menos. Ahí se conforman con la doctrina de los Founding Fathers, de los padres fundadores de los Estados Unidos, eso que llamamos democracia jacksoniana, y que en cierta manera, como diré, y ahora me referiré en unos minutos a esto, pues definirá también su relación consigo mismo y con el mundo. Sí quisiera hacer referencia en primer lugar a la doctrina Monroe, que cito ahí, porque ya ven ustedes que la doctrina Monroe es de 1823, la citamos por Monroe, que es quien la escribe para John Quincy Adams, y que muchas veces se simplifica en la prensa diciendo la famosa frase de América para los americanos, y algunos lo ven como la primera manifestación de eso que llamaríamos a final del siglo XIX, comienzos del XX, el imperialismo yanqui. No es cierto que eso fuera un imperialismo yanqui. Cuando Monroe pone en boca del presidente Adams esa idea de América para los americanos, lo que está reclamando es la ausencia de injerencia de las potencias europeas en la nueva realidad americana, y entiéndase por americana desde Alaska hasta Ushuaia. Ahora hablaremos de las nuevas repúblicas americanas, entre ellas la del Perú. Lo que Monroe reclama es que no haya injerencia de esas viejas potencias europeas en esas nuevas naciones que se están conformando, que están lanzando su nueva identidad como Estados-nación a partir de 1800, 1810, 1820. Inmediatamente después se expande Estados Unidos y se consolida, según se va viendo el siglo XIX, y desde luego a partir de la Guerra de Secesión, 1861,
65 y también con la guerra con México en 1846-48, ¿no? Se va configurando más o menos el mapa actual de los Estados Unidos. Ya saben que ahí se amplía hacia el sur y hacia el oeste también, hacia el sur con la guerra con México y hacia el oeste con eso que llamamos la carrera, ¿no? hacia el oeste con el ferrocarril. Y yo, más que hablar de historia de Estados Unidos, sí quiero hacer referencia a cuando nace la doctrina del destino manifiesto de John O'Sullivan, ya saben, origen irlandés. Está cifrada en 1845 y ahí es cuando se cita por primera vez, o se vertebra eso que conocemos como el American Way of Life, esa idea de Estados Unidos como país designado por Dios, ¿no? Para mostrar al mundo las bondades de su sistema capitalista, liberal y democrático, ¿no? Y que luego, en función de cómo evolucione, pues la historia, digo, pues irá vertebrando de manera más o menos acertada con su política exterior. Pero fíjense que no será sino hasta finales del siglo XIX y desde luego comienzos del XX cuando Estados Unidos empiece a mostrar una cierta ambición imperialista en el sentido, digamos, del siglo XX, eso que llamaríamos el expansionismo yanqui de manera un tanto despectiva, con la defensa de sus intereses, sobre todo económicos, con intervenciones en Venezuela en 1902, en Panamá en 1903, en República Dominicana en 1904, año en el que Roosevelt, el otro, no Franklin, sino Theodore, define aquello que conocemos en los libros de historia como el corolario Roosevelt, según el cual los Estados Unidos se otorgaba la potestad de intervenir militarmente en los países centroamericanos si con ello se evitaba la intromisión europea, es decir, una nueva reformulación de la doctrina Monroe. Como saben, Estados Unidos había tenido, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, con el presidente Woodrow Wilson, la política general de aislacionismo internacional. Suficientes problemas tenía, como he citado grosso modo, con su propia consolidación como Estado, la guerra de secesión y, desde luego, toda esa articulación, ¿no?, de su sistema a lo largo del siglo XIX, pero es verdad que en el siglo XX ya va a tener otra dimensión internacional. Quizá donde se visibiliza muy bien es en esa intervención en la Gran Guerra Europea o, por ejemplo, en la toma de Veracruz mexicana en abril de 1914, interviniendo en esa Revolución Mexicana y demás. Con la intervención en la Gran Guerra, Wilson ponía fin a más de 100 años de ese aislacionismo norteamericano, sostenía, como saben, que el Atlántico ya no constituía una barrera que preservara el American Way of Life de las injerencias europeas y que para un mundo seguro, y cito textualmente, para la democracia, había que tratar de exportar ese American Way of Life cuanto más lejos mejor, como citó en el mensaje de guerra ante el Congreso de los Estados Unidos el 2 de abril de 1917. Daba así un nuevo significado a esa doctrina del destino manifiesto que venía de 1845 y que ahora adquiría un significado universal que quizá en el escenario internacional se cifraba en la Sociedad de Naciones, en la Liga de las Naciones, como se diría en inglés, y que él vertebraba en el último de sus famosos 14 puntos. Sin embargo, todavía esa implosión, ¿no? Por eso he distinguido ahí entre el despertar de la gran potencia y Estados Unidos como potencia mundial, tendría un periodo de impasse en el periodo entre guerras, ¿no? Porque las presidencias de Harding, Coolidge y Hoover, antes de la gran presidencia de Roosevelt, y ante esa emergencia que acabo de citar en Europa de países y de dictaduras autoritarias, paternalistas y demás, hace que Estados Unidos vuelva hacia una postura proteccionista, aislacionista y nacionalista. Quizá donde mejor se ve es tras el crack del 29, que efectivamente se consolida y se afianza esa postura aislacionista ante la quiebra, ¿no?, de la economía, por lo menos occidental, y eso tiene su parámetro tanto en
la esfera económica con el fracaso de la Conferencia de Londres en junio de 1933, dinamitada por el propio presidente Roosevelt, pero también con las leyes de neutralidad ante la emergencia de los fascismos que dicta el Congreso de los Estados Unidos en el 35 y el 39, y que Roosevelt no conseguiría doblegar hasta el bombardeo de Pearl Harbor en el 41. La tesitura era bien sencilla, era cómo conciliar la defensa de ese American Way of Life, de ese modelo democrático brutalmente atacado por Hitler en Europa, con los propios intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos. ¿Era posible abandonar a su suerte a las democracias occidentales frente a los nazis sin desproteger la seguridad de los Estados Unidos y de América? Roosevelt entendió y también diferentes versiones en línea, está el famoso discurso radiofónico de 1940, de diciembre, donde Roosevelt presentaba la guerra en Europa como una lucha entre el bien y el mal, advirtiendo que era un error aquellos que pensaban que la tiranía del eje de Hitler y Mussolini y pronto de Japón no ponía en peligro las libertades básicas más queridas por los Estados Unidos de América. Ya saben que tras 1945, pase a la siguiente diapositiva, por favor, tras el famoso telegrama Keenan, bueno, el mundo se divide en dos bloques y vuelva porque todavía no voy a hablar, voy a decir una cosa más. Se divide en dos bloques donde se van a enfrentar el modelo capitalista, democrático y liberal representado por Estados Unidos y el bloque occidental frente al modelo socialista y soviético de la Unión Soviética. Quizá lo que ejemplifica, digamos, la doctrina y lo que va a condicionar la doctrina de los Estados Unidos será eso que conocemos como la doctrina Truman y que asumirían los siguientes presidentes norteamericanos: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y hasta Reagan. Dejo lo de Reagan para mi reflexión final, y es que los Estados Unidos, y ahora cito palabras de Kennedy, para también enarbolar esa doctrina Truman que llevaría a los Estados Unidos a intervenir por todo el planeta para evitar que cayeran en la esfera comunista terceros países, pues como decía Kennedy el 20 de enero del 60, Estados Unidos pagaría cualquier precio, soportaría cualquier carga, afrontaría cualquier obstáculo y apoyaría a cualquier amigo y se enfrentaría a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Bien, en relación con las repúblicas americanas, entiendo que es una historia más cercana a ustedes y por tanto simplemente vertebraré lo que va a ser, digamos, sus 200 años de historia, insisto, otra vez, de modo absolutamente como cuadro impresionista. Ya saben, se independizan de la monarquía española y de la portuguesa entre 1810 y 1825, en una lucha de élites criollas ante la implosión de esas monarquías, antes de que otra potencia europea venga y ejerza una hegemonía. Las élites criollas americanas toman las riendas de su libertad y de su poder y de sus naciones entre 1810 y 1825, y todo el siglo XIX será un siglo donde se buscará construir un sistema institucional y administrativo que diera respuesta a los problemas generados por esa implosión de esas dos monarquías. Está claro que si en Europa, como he cifrado, es un continente, ¿no?, condicionado por la historia, no hace falta que a ustedes les explique que el continente americano es un continente condicionado por la geografía, ¿no? Las diferentes alturas, las diferentes realidades, y por hablar del Perú, que es el país que hoy nos ocupa, ¿no?, entre litoral, sierra y selva, ¿no?, que vemos como definió tan maravillosamente bien de la Riva Agüero en sus paisajes peruanos, bueno, pues establecer ahí un Estado-nación, Estado en lo administrativo, nación en lo identitario, era una cuestión muy compleja que durante el siglo XIX hizo que muchos países latinoamericanos se deslizaran
por la realidad de eso que llamamos caudillismo, donde efectivamente se luchaba, ¿no?, por los poderes centrales a través de los diferentes señores de diferentes regiones de cada uno de los países que nacían, ¿no? Y por tanto también ahí a ustedes no se lo tengo que explicar, pero en Europa hay que explicar siempre que el caudillismo americano del 19 es muy distinto al caudillismo americano del 20. Eso dura más o menos, grosso modo, en buena parte de las naciones americanas hasta 1880, donde ya se entra en un nuevo escenario que oscilará entre 1880 y 1929, entre el crack del 29 y ese final del siglo XIX, donde, por un lado, las repúblicas americanas asimilan, ¿no?, nuevos sistemas políticos homologables y análogos a los sistemas parlamentarios liberales. También aparecen los nuevos partidos políticos. Fíjense que tenemos, por supuesto, sufragio universal masculino, pero aparecen la Unión Cívica Radical de Irigoyen en 1916, aparece el Partido Rojo de Batlle en Uruguay, aparece el APRA, ¿no?, en Perú, de Haya de la Torre en la década de los 20, aparecerá el que luego sería PRI en México también en 1925, en fin, aparecen todos esos partidos políticos que luego protagonizarán también la vida de las naciones americanas a lo largo del siglo XX. Pero ahí me quería fijar en dos cuestiones más, aparte de esas instituciones y partidos políticos análogos a los europeos, sino que, por un lado, efectivamente, América es una promesa y es una realidad económica, es en muchas cuestiones la mayor potencia económica mundial, por ejemplo, en la exportación de algunos alimentos básicos que salen de la propia Perú, de Chile, como también los riquísimos recursos naturales de vuestros países hacen que haya importantísimas inversiones de capital extranjero que muchas veces se cifran en la extensión del ferrocarril en buena parte del continente suramericano. También esas inversiones de capital extranjero desarrollan los sectores bancarios, las fuentes de energía, en fin. Y por tanto, desarrollo institucional, desarrollo económico y también, atención, muy importante, el desarrollo intelectual. Hay personalidades de trascendencia internacional desde un punto de vista del pensamiento, como puede ser el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el uruguayo José Enrique Rodó, el cubano Martí y, desde luego, por citar a quien nos ocupa hoy, los Mariáteguis, Arias de la Ribagüeros, Arias de la Torre y demás del ámbito peruano, ¿no? América tiene su propio modernismo. Piensen que Rubén Darío es nicaragüense. También, efectivamente, prestamos atención a las vanguardias europeas que en esa primera tercio del 20 nos traen movimientos y expresiones fastuosas como el cubismo, el expresionismo, la abstracción de Kandinsky, etc. Pero en América también hay su propia expresión artística en las repúblicas americanas. Quizá, digo, por citar uno de los ejemplos más extraordinarios y más cautivadores para todos nosotros, pensemos en el muralismo mexicano con Orozco, Ribeira, Siqueiros y demás, ¿no? Con todo, como saben, en torno a 1929, el crack supone un desastre para América Latina porque va a introducir en una espiral política que no hace falta que aquí explique. Pase a la siguiente diapositiva, donde en la inmensa mayoría de los países se irá oscilando entre dictaduras de extrema izquierda y de extrema derecha durante todo el siglo XX. La dictadura peronista, luego la dictadura de los militares, también a final entre el 76 y el 82
En Argentina, Pinochet, también como digamos, los elementos más destacados y más sanguinarios que han habido, desde luego, en el Cono Sur. Getúlio Vargas en Brasil, en el Caribe, que les voy a decir, ¿no? de Fidel Castro, de Trujillo, en fin, y todo ello trufado con la intervención de los Estados Unidos, que muchas veces, como sabemos por Kissinger y en su Diplomacy, pues pone y quita, o ayuda a poner y quitar dictadores de signo favorable o de tendencia favorable a los Estados Unidos para mantenerlos del lado norteamericano en esa lucha global que tenía con la Unión Soviética. De manera que, digamos, ese siglo XX hasta la década de los 80, pues es un siglo XX donde hay pequeños periodos democráticos en buena parte de los países americanos, en tanto que el grueso de su historia oscila entre dictaduras de extrema izquierda o de extrema derecha. Siguiente, que no me quiero extender demasiado, siguiente slide, no me detengo aquí porque entiendo que es algo más... Entro en mis últimas diapositivas. Bueno, como saben, a finales de los años 70, la doctrina y la ley o las medidas de la administración Nixon desregula la intervención económica, que estaba mucho más regularizada desde la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Banco Mundial, del FMI y demás, desde la reunión de Bretton Woods. Bueno, en el 71, eso la administración Nixon lo empieza a romper y a partir de ahí todo irá increciendo hasta la crisis de 2008, de la que hablaremos enseguida. Soy mucho más conciso en esta parte final porque entiendo que es mucho más conocido por todos nosotros, ¿no? Ya saben que la escuela de Milton Friedman aboga, que los conocimos como Reaganomics, por esa desregulación que llevará a Ronald Reagan, pero coadyuvado por Margaret Thatcher y su lucha con los sindicatos, a implementar una serie de medidas que en Europa van socavando eso que llamábamos estado de bienestar y en Estados Unidos introduce un dinamismo económico que también va a generar el empobrecimiento de las capas más desfavorecidas, pero que también tiene un notabilísimo crecimiento económico, sobre todo en los años 80. La Guerra de las Galaxias, como saben, no es una película, es la política exterior de Ronald Reagan, cuyo fin último era el establecimiento de un escudo antimisiles que garantizase la seguridad e integridad de los Estados Unidos. Aunque en términos técnicos no termina funcionando hasta este siglo XXI, en términos económicos genera un dinamismo económico tal que va a llevar a que mientras la economía norteamericana crece exponencialmente, la soviética, no, con sus planes quinquenales y luego trienales, pues no va a ser capaz de seguir ese esfuerzo económico-militar que estaba haciendo los Estados Unidos y, por tanto, se descabalga en esa carrera que venían teniendo los dos bloques y que se visibilizó en décadas anteriores a través de la carrera del espacio, ¿no? Eso llevará, como todos ustedes saben, a que Mikhail Gorbachev pusiera en marcha las reformas que primero tomaron el nombre de Glasnost, que quiere decir apertura, y finalmente la conocida como perestroika, reestructuración de ese sistema socialista, con la consecuencia, como sabemos, de la caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1988 ante la estupefacción de todo el mundo. Parecía que habíamos llegado, siguiente slide, parecía que habíamos llegado al triunfo neoliberal, ¿no? A esa desregulación de los mercados, a cómo se iba a imponer, ¿no? el modelo capitalista, liberal y democrático a lo largo y ancho del planeta. Y aquí simplemente voy a citar 3 libros muy conocidos, 3 doctrinas muy sustantivas que también se vertebran con lo que nos ha pasado estas últimas décadas, ¿no? Los libros son los de Francis Fukuyama, que hace aquel primer artículo, ¿no? El fin de la historia entre interrogaciones en The National Interest, ¿no? Y que luego traducirían
en un libro que daría la vuelta al mundo, ¿no? Donde sostenía efectivamente que tras la caída del muro, pues solo quedaba esperar a la expansión del modelo norteamericano por todo el mundo. Pero ojo, que eso generó entonces ríos de tinta y demás, y fue muy discutido en las ciencias sociales, pero decía, y quiero llamar la atención sobre ello, porque más allá de esa tesis que efectivamente hemos discutido y que se ve y se ha visto en las siguientes décadas que era imprecisa, Fukuyama decía dos cosas que han tornado, y lo decía en el 89 y luego en el 91, decía dos cosas. Decía, bueno, al modelo liberal norteamericano tendrá dos grandes desafíos en el mundo futuro. Uno, los nacionalismos, y lo estaba diciendo cuando en Europa, por ejemplo, estábamos firmando el Tratado de Maastricht. O sea, no era la política o el desafío que todos teníamos en la cabeza, para nada. Bueno, él ya está diciendo en el fin de la historia que el nacionalismo iba a ser un problema. Simplemente cito en este sentido, piensen que a modo de brainstorming, ¿no? En el 96, Berlusconi, de la mano de Umberto Bossi, toma el poder en Italia. La Liga Norte ya aparece. Le Pen padre pasa a segunda vuelta francesa en 2002 contra Chirac. Pim Fortuyn estaba a punto de ganar las elecciones en Holanda y es asesinado a unos días de las elecciones y será segunda fuerza política, la extrema derecha, en la Holanda de Ana Frank. En fin, ya había señales ahí en el cambio de siglo de que efectivamente el nacionalismo iba a ser un problema, ¿no? Y la otra cuestión que dice, y insisto, 10 años antes de las Torres Gemelas, es que el otro desafío para la evolución del sistema liberal y democrático va a ser los fundamentalismos religiosos. No solo el islamista, como veríamos dramáticamente aquel 11 de septiembre, sino también habla del judío, y recuerdo simplemente cómo en el año 94, lo está diciendo, ojo, a comienzos de la década, bueno, pues en el año 94-95 se asesina a Isaac Rabin, cuando parecía que iba a haber una solución al problema árabe-israelí. Bueno, pues los posibilistas y los hacedores de esos acuerdos de Madrid y de Oslo, primero Rabin y luego Arafat, terminarán dejando la primera escena para tomar posicionamientos. Ariel Sharon y Netanyahu ahora, y bueno, las diferentes autoridades palestinas que no han ayudado a avanzar en ese camino, ¿no? Y también, desde luego, en el ámbito católico protestante ha habido una reacción, como supongo que se dan todos ustedes cuenta, conservadora y moral a lo largo de los últimos 2 décadas, que quizá ahora el Papa Francisco, en términos católicos, está tratando de reconducir hacia una vertiente más social y más abierta. Y desde luego en el ámbito protestante, fíjense en la importancia que ha tenido el Tea Party, por citar solo el ejemplo más llamativo, en el Partido Republicano y en el poder en los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, el primer libro ese que digo de Fukuyama, el segundo sería el de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, donde ya saben que dice que se equivoca Fukuyama y que no hay modo de expandir ese modelo, estoy simplificando por supuesto, de expandir ese modelo capitalista liberal, y que solo queda evitar choques con las otras civilizaciones. Él llega a cifrar más de 10 civilizaciones en el mundo, con la incidencia y la imagen que utiliza de las bolas de billar, ¿no? Y que por tanto conviene golpear antes de que te golpeen, como haría ver al presidente Bush hijo tras el ataque de las Torres Gemelas y las intervenciones militares de los Estados Unidos y del bloque y la alianza de Estados Unidos, o los países que apoyaron a los Estados Unidos en sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Y finalmente, frente a esa tesis de Huntington, que se demostró efectivamente errónea, ¿no?, en términos de relaciones internacionales por las consecuencias que tuvo Irak, pues llegan las de Joseph Nye con el soft power, ¿no?, que su tesis, como saben de fondo, es que para llevar ese American Way of Life por el mundo era mejor hacerlo a través de eso que llamamos sociedad civil, universidades, empresas, y hibridarse con esas otras civilizaciones que hay por el mundo a través de intereses compartidos, ¿no? Todo eso, el libro y las tesis de Nye inspirarían
también la política exterior de Barack Obama, y todo eso coincidiría justo con la irrupción de la crisis económica de septiembre de 2008. Ya saben que hay muchos teóricos que están viendo la crisis del 2008 con esta que se está abriendo ahora y que parece que va a ser mucho más profunda, pero mucho más breve, ¿no?, en el tiempo, como un paréntesis donde efectivamente se pone de relieve que se está acabando el primer gran siglo americano por los Estados Unidos, obviamente como gran potencia mundial, que estamos ante un cambio de escenario internacional y que todo eso lleva, y ahí termino con mis conclusiones, siguiente slide por favor, a que nos encontremos a eso que algún teórico ha llamado el síndrome de la fatiga democrática. Estamos viendo emerger estos últimos años viejos fantasmas, como decía antes, como son la emergencia de reacciones nacionalistas, proteccionistas, de extrema derecha en todos o en buena parte de los países del mundo occidental. Desde luego, para un historiador es estupefaciente, ¿no?, ver esto que está sucediendo en determinados países, y estremece, ¿no?, ver determinados movimientos y reacciones sociales, porque efectivamente, desde luego en perspectiva histórica, no son ningún pájaro de buen agüero, por decirlo en expresión castellana, pero yo me quisiera quedar en la esperanza de las nuevas generaciones. Creo que en general no hay una buena, en las opiniones públicas, por lo menos de Europa, quizá en América sea un poco mejor, ustedes me corrigen, pero en Europa se tiende a, no diría desprestigiar, pero minusvalorar a la nueva juventud. Se las cifra como de desinteresada políticamente, de que no tienen valores. Claro, lo que no tienen son los valores de nuestros mayores, de las generaciones que nacieron en torno a 1945, 1980, ¿no? Todas las personas que nacieron ahí pues estaban en la conquista de la democracia y llevarla. Las nuevas generaciones, sin embargo, no son así, son mucho más transnacionales. Yo citaría 4 grandes valores que trazan de manera transversal a los jóvenes de nuestro mundo. Quiero creer también, ustedes me contarán ahora, si también a los peruanos, y esos valores serían, por un lado, la insoslayable necesidad de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Creo que ya no es asumible para los menores de 50 años, por supuesto, que no haya una realidad radical entre hombres y mujeres en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestra vida real. Segundo valor que quería destacar, ese compromiso con el medio ambiente, y que hemos simbolizado en esa última cumbre del clima con esta niña tan simpática y tan descarada en el buen sentido del término, Greta, ¿no?, que reclamaba, ¿no?, ese cuidado del medio ambiente. Y creo que además también esta pandemia en ese sentido ha tenido un efecto muy positivo, porque hemos visto que en cuanto se ha parado el mundo 2 meses, se ha recuperado nuestra naturaleza de manera muy, muy sustantiva, y creo que nadie puede estar en contra de ello. Y creo que es una cosa, uno de los efectos positivos, por ver algún lado bueno, que nos ha dejado esta situación dramática que estamos viviendo, pues es ese estornudo del planeta, ¿no?, en términos de salud. También para las nuevas generaciones, y esto creo que es muy importante, en nuestras sociedades interraciales y multiculturales, y lo voy a decir de manera explícita y absolutamente contundente, de que no hay diferentes razas, que no es asumible que se discrimine a nadie en razón del color de su piel, y que por tanto es absolutamente, y fíjense la trascendencia que tiene esto en relación con lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no?, pues es absolutamente imperecedero y necesario, y es un resorte de las generaciones, insisto, menores de los 45, que hay una única raza, la humana. Y finalmente, y creo que también es el gran desafío, junto a estos 3 que he señalado para las próximas décadas, la necesidad de rehacer, repensar, reconfigurar cómo damos a estas nuevas generaciones espacios en la vida laboral. Cada vez se están deteriorando más en estos últimos años las clases medias, las franjas de pobreza se extienden, y eso deteriora
nuestra democracia y la calidad de la misma. Y por tanto, creo que estos son los grandes desafíos, los nacionalismos extremos, el proteccionismo económico, el no atender esas reivindicaciones de estas nuevas generaciones y esos valores de estas nuevas generaciones que yo desde luego pienso que harán un mundo mucho mejor y por tanto esta es mi última apelación para el mundo que viene, o llegamos a un pacto intergeneracional de esos mayores que habían luchado por las democracias en el mundo que parecían extenderse en nuestros países estos últimos años, con estos nuevos jóvenes que tienen estos nuevos valores transversales y diferentes, pero absolutamente necesarios e imperecederos, o sencillamente tendremos un futuro muy complicado. Espero que no haberles aburrido, me he extendido 55 minutos, aquí termino mi intervención y ahora estoy a su disposición para atender la pregunta o preguntas que ustedes quieran plantear. Agradecemos la participación del ponente. Asimismo, procedemos a las preguntas. En este caso, tengo la oportunidad de que la doctora Vilma Yolanda Caxi Santín dirija su pregunta, por favor, activando su micrófono. Doctora. Aló, buenas noches. Sí, doctora, se le escucha, por favor. Buenas noches, estimados colegas. Agradezco al doctor López por su conferencia. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con usted. Doctor, ¿existe una correlación entre los indicadores de integridad electoral y la democracia liberal? A mayor valor en los indicadores de integridad electoral, podemos estar hablando de una mayor democracia en un país. Uno de los indicadores más importantes es el de la adecuación del marco regulatorio electoral a los estándares internacionales. Mi pregunta es la siguiente. Luego de una convocatoria a elecciones, en el caso del Perú, hoy se ha hecho oficial el decreto supremo para la convocación a elecciones generales del 2021. ¿Transgrede algún indicador de integridad electoral si se produjeran o se expidieran normas que modifiquen el marco electoral una vez ya convocado un proceso electoral? ¿Y cómo se regula a nivel internacional en otras legislaciones? Muchas gracias. Bueno, yo desconocía esta convocatoria que me dicen que es de hoy, ¿no? Ya sabíamos que, y además aprovecho para que vea que no eludo su pregunta, para mostrar la preocupación con que hemos seguido todos, ¿no? El escenario y la cierta crisis constitucional que pasaron ustedes meses atrás, ¿no? Que fue un momento dramático y que para todos los que amamos el Perú, con aquel diálogo entre el poder presidencial y el poder legislativo, vimos con cierta preocupación. Bueno, la solución que han alcanzado, pues parece, ¿no?, que este es el punto y final, esta convocatoria de elecciones a 2021. Creo que además serán unas elecciones muy relevantes porque coinciden prácticamente, ¿no?, con el segundo centenario de su independencia. La historia del Perú, si quieren, desde irrupción, digo, por no irme al siglo XIX, ¿no? Desde el oncenio Leguía, con ese poder de las oligarquías y demás, pues ha sufrido, ¿no?, como buena parte de nuestros países, digo, España también, ¿no?, un proceso duro para llegar a la democracia y a gozar de la democracia. El último episodio, digamos, dramático, ya que hablo de Franco, hablemos también de lo que supuso, ¿no?, el sistema fujimorista, ¿no?, para las libertades y los derechos en el Perú. Y por tanto, digamos, yo quería incidir en dos cosas y le voy a decir en relación con esto. Por un lado, la democracia, en términos históricos, que es de lo que estoy hablando, y tenemos que verlo así, como los sistemas parlamentarios liberales, son sistemas frágiles. O sea, y siempre, y si ustedes leen y desde Tocqueville hasta ahora, quien ha criticado a la democracia
quizá donde se ve más claramente es en el periodo entre guerras, donde hay apelaciones constantes a poderes fuertes. Y ahora estamos, cuando hablamos de hagamos grande otra vez a no sé qué nación, pero que todo el mundo me entiende, se está apelando a esa idea de la fortaleza de uno. Claro, cuando uno habla de fortaleza de uno, quiere decir debilidad de otros. Y por tanto eso siempre debilita, desde luego, la gobernabilidad internacional y debilita, digamos, las democracias y los sistemas parlamentarios liberales que por definición recogen, cuando votamos, estamos recogiendo también la opinión de la minoría. No nos fijemos solo en quién gana o en los países que refuerzan para hacer gobernables, ¿no?, el sistema presidencialista o los encajes de mayorías, ¿no?, en el sistema parlamentario español, por ejemplo, ¿no?, el presidencialista, el vuestro el nuestro más parlamentario, ¿no?, que coadyuva, ¿no?, el poder ejecutivo. Ahora nosotros también tenemos una cierta crisis institucional. Desde hace 4 años hemos tenido 5 elecciones porque tenemos un parlamento muy fragmentado y eso hace que sean gobiernos muy inestables y muy poco duraderos en nuestro país, ¿no? Pero yo quiero fijarme en la otra cosa y ahí es a donde voy con mi respuesta. Fíjense, bendita sistema parlamentario liberal, bendita democracia que da voz a todo el mundo, con unos órganos de corrección. Seguramente es mejorable, seguro que hay modos de hacer o que tratamos de hacer siempre de las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, de garantizar la mayor calidad democrática, eso que la ONU llama la plena democracia, ¿no?, y que hace su estándar al que usted se refiere, donde hay solo 19 democracias en el mundo en esos estándares de plenas democracias. Bueno, podemos avanzar, ayudar, estudiar, trabajar, pero lo más importante, creo, y en esta hora, y así se lo digo, es la defensa de la democracia y de los sistemas parlamentarios liberales. Ojo que es, y esto lo dice el historiador, de verdad no, y ahora voy a la cuestión concreta que me pregunta, no lo digo desde una perspectiva de columnista político o de observador de la realidad política de hoy, sino que como pensador e histórico me preocupa mucho, digamos, estos momentos donde se apelan a poderes fuertes, a naciones grandes, a barreras, a muros y a cuestiones donde, digamos, se dinamita, se rompe y se pierde de vista los derechos humanos que pensemos se han abierto camino de manera trascendental, sobre todo desde 1945 o 1948, decir, estos son, en términos históricos, es un estornudo. Si ustedes pusieran la historia de la humanidad así en línea recta, o sea, estamos hablando de una centésima parte de tanto por ciento de la historia de la humanidad. O sea, es algo recién llegado a nuestras vidas en ese sentido. Y por tanto nos estamos jugando mucho más que un análisis, ¿no?, o grandes poderes como están apelando en algunos países. Ojo que el sistema parlamentario liberal es frágil, la democracia es débil, pero precisamente en la debilidad, y entiéndaseme bien, de la democracia radica su enorme fortaleza, ¿no?, porque da voz a todo el mundo, en las medidas, en los parámetros, en las proporciones que nuestros sistemas parlamentarios liberales y nuestras democracias dan y buscan hacer gobernables los países. Pero ahí está la voz de las personas y por eso cuando un diputado habla y habla en nombre de toda la nación, está representando no solo a aquellos que le han votado, sino que representa, en este caso, a todos los peruanos o a todos los españoles. Y por tanto, esto es muy importante contarlo, decirlo, subrayarlo, trasladarlo a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes en las facultades, porque ante esta desesperanza que ahora inunda por la ausencia de horizontes para muchos de ellos, laborales, de derechos, de dificultades y demás, este es un mensaje muy importante, porque todo eso deteriora esto y el camino es inmenso en lo avanzado. Y en relación con su pregunta concreta, claro, fíjese que yo he empezado mi declaración diciendo las características del Estado de Derecho liberal, ni siquiera cuando era democrático, sino antes, en el 19, la segunda, he citado la primera, es la igualdad ante la ley. Y la segunda, la seguridad jurídica. Claro, si se han convocado elecciones hoy, ya las reglas del juego no se pueden ni se deben cambiar. Las leyes están para cumplirlas. Luego podemos discutir si cambiamos la ley electoral, si cambiamos el no sé qué, si cambiamos el sistema, pero
hay que saber que va a votar uno, no cambiarlo en entre medias y esto nos afecta a todos. La seguridad jurídica es esencial para todos nosotros. Si hoy se han convocado ese marco electoral para el 21, desde luego debería mantenerse la seguridad jurídica de las reglas del juego que han habido hasta hoy. Salvo que haya un acuerdo absoluto entre todos los partidos políticos, pero todos, digo todos, o sea, no creo que fuera admisible menos del 70% en términos o de mayorías dobles reforzadas, ¿no? Más de 2/3 de la Cámara y más de 2/3 de la representación en términos demográficos del Perú. Que hubiera un cambio sería digamos, cuestionable desde un punto de vista teórico. Luego la realidad de los países, de la política que busca hacer, pues siempre nos sorprende, ¿no? Pero creo que ahí el Jurado Nacional de Elecciones, las instituciones tan importantes en nuestras democracias, en los sistemas, ¿no? Las instituciones dan estabilidad. En España se está viendo muy bien, para no hablar más allá de esto que he dicho de la importancia de la seguridad jurídica. Hemos tenido una profundísima inestabilidad gubernamental, insisto, 5 elecciones a presidente en 4 años, lo cual es muchísimo, o sea, más que nunca en nuestra historia y con poderes debilísimos. Hemos tenido los gobiernos con menor soporte parlamentario de nuestra historia. Sin embargo, las instituciones, el cuerpo de funcionarios, las instituciones, tal, el país ha seguido y sigue y continúa, y fíjense en un momento de una gran tensión económica y de una gran tensión en Europa, que está atravesando una crisis el proyecto de construcción europea, y de una gran tensión mundial en términos económicos que nos afecta a todos, ¿no? Y por tanto yo ahí lo que diría es seguridad jurídica, seguridad jurídica, seguridad jurídica. Gracias, doctor Vega. La siguiente pregunta corresponde al doctor Juan Carlos Checley, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, del Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales. Por favor, quien solicito, active su micrófono para realizar su pregunta. Doctor Juan Carlos, por favor, activar su micrófono. Deje que llegue, que no es fácil esto. Enseguida podrá. Ya parece que se le oye por ahí. Doctor Juan Carlos. Bueno, creo que al parecer tuvo un inconveniente con el audio. Pone ahí abajo, nos está diciendo que el hospedador tienes que activarlo. Dice que a ver si se lo activas tú. Beike, por favor, no sé si podrías darle... Sí, ya está activado para que pueda activar su micro. Listo, sí, ya me permitieron activarlo. Estaba inmovilizado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López, por su excelente disertación. A mí me ha abierto incluso muchas ideas para el ensayo que estoy trabajando en este curso, en este programa que estoy siguiendo en el jurado, ¿no? Como juez superior y probable candidato al jurado acá en Piura, donde yo vivo. Una pregunta concreta y que tiene que ver bastante, creo, con lo que usted ha mencionado y el fortalecimiento de la democracia. Una democracia liberal, creo que es sustancial la existencia de partidos políticos, ¿verdad? Le dan fortaleza, le dan sostenimiento y le dan prácticamente partida de nacimiento a una democracia. Y en la línea de Duverger, que señala que la presencia de un partido político requiere como presencia fundamental 4 elementos, ¿no? Ideología, organización, militancia o afiliados y un programa. En nuestro país, en el Perú, tenemos, del registro que yo he revisado, 24 organizaciones políticas, las llaman acá, ¿no? Antes eran partidos políticos, pero luego fue modificada la ley de partidos políticos y ahora llaman organizaciones políticas. Me he dado el trabajo de revisar los estatutos, he tratado de ver los estatutos de cada una de ellas, y solamente de las 24, creo que solamente hay publicados 6 estatutos. Y de estos 6 estatutos, solo un movimiento político, ¿no? Una organización política señala que se afilia o se adscribe al modelo socialdemócrata. De los demás no dicen nada, salvo que queremos un país maravilloso, lindo, que todos aspiramos tenerlo.
yo creo ahí, ¿cuál es la fortaleza de un sistema democrático liberal? ¿No? Más aún hoy que se ha establecido en una última modificación de nuestra ley de partidos políticos del año pasado, las elecciones primarias, para que realmente los partidos políticos o organizaciones políticas no sean lo que en estos últimos 20 años, por lo menos de lo que yo he vivido acá en mi país, se ha visto pues desarticulados, cuando no vientres de alquiler, les decimos acá, ¿no? De candidatos adveneditos, o los famosos outsiders, que por ahí salió un candidato y de que nadie lo conoció nunca, y donde sobre todo no conoces cuál es su visión de país, que es un requisito fundamental de la misma ley de partidos políticos, que precisamente tienen que, en su ideario, mostrarte cuál es su visión de país, y desde ahí probablemente podamos ver su perfil ideológico, por decirlo de algún modo, y saber qué país queremos tener de aquí a 20, 25, 30, 40 años, y por ello interesar a la juventud, como usted decía, ¿no? O sea, los jóvenes de hoy no se interesan porque no sabemos qué cosa hay en el panorama político, ¿no? O sea, sale un partido, desaparece mañana, aparece otro, candidatos que no conoces, y de ahí tenemos pues lo que tenemos hoy en el gran muestrario político, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, magistrado Sheckley. Creo que lo ha dicho todo, ¿no? Realmente ese es el desafío, ¿no? Y voy a ser muy poco políticamente correcto, ¿no? Voy a decir cosas que creo que todos vamos a entender, porque me parece de lo que, bueno, yo la verdad en el Perú estuve el año pasado pero muy poco tiempo, en una reunión académica, y que haya estado en el Perú con un poco de tiempo para pulsar, ¿no? Como aquello que decía Ortega, la intimidad de las naciones, ¿no? Es muy difícil captar la intimidad de las naciones cuando uno no es connacional o compatriota, ¿no? Y por tanto, por mucho que uno siga la prensa peruana y tenga buenos amigos peruanos y demás, pues el día a día, a ver si le suena conocido esto que voy a decir, porque me parece que son males compartidos a uno y otro lado. Bueno, por partes, porque sí creo que es un tema decisivo. Creo que los partidos políticos, efectivamente, aquí, allí y seguramente en todo el mundo occidental, están viviendo una crisis en sí misma, ¿no? Ahí, efectivamente, la ley de partidos políticos es decisiva. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, porque la ley la hacen los parlamentos normalmente y, por tanto, son los partidos políticos los propios que se dotan de una ley, ¿no? Y, por tanto, no tienen que autorregular su propia existencia. Y, claro, se tiende a regular en aspectos que muchas veces pues no responden a sus reales necesidades. No desvelo ningún secreto si digo tres factores que hoy desestabilizan a los partidos políticos. Uno, los populismos a izquierda y derecha, esto que con tanta gracia ha dicho el magistrado, es que no sabemos, más allá de quiero hacer un gran país, o sea, no sabemos qué piensan, qué modelo de sociedad, qué modelo de valores, qué tal. Se reduce la política hoy, ya no responde, ¿no? a esa idealización que vimos en nuestros mayores, y muchas de las críticas que hacemos desde la prensa o desde nuestras intervenciones públicas, que no hay grandes líderes, ¿no? Que vertebren un pensamiento, que hablen de un modelo, que idealicen y expliquen, ¿no? A dónde quiero llegar, sino que van a golpe de encuesta y a golpe de tweet de 140 caracteres, haciendo frases más o menos altisonantes, ¿no? Y que tengan un efecto, ¿no? Sobre la opinión pública, y que muchas veces dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿no? Pero son efectivas, y además al líder político lo que le enseñan es también dice, no, fíjate que ha subido 0,25 tu intención de voto de la semana pasada, esta porque has dicho no sé qué, y además te has aparecido con no sé qué, y tienes que tener, o sea, el papel de la mercadotecnia está aquí y está para quedarse, ¿eh? Lo que hay que exigir es, digamos, más consistencia. Y ahí, fíjense, yo ahí soy muy pro-francés, ¿eh? Las escuelas de formación de política. Si alguien quiere hacer política en Francia, en general, y miren que la Quinta República tiene ahora una crisis importante, ¿no? De unos años acá. Y hemos visto ahora el cambio de gobierno de Macron, no sé si ustedes están siguiendo eso con interés y atención, ¿no? Pero más allá de su crisis, si alguien quiere hacer política, va o a la COP normal o a Sciences Po. Y ahí ya se sabe si va a ser de izquierdas o de derecha. Y lo primero que le enseñan es cómo se administra, cómo no sé qué, usted funcionario.
Y se forman líderes y partidos y estructuras para entender cómo funciona la maquinaria del Estado y que eso es muy importante porque es muy complejo y cuando hay cambios de gobierno y para dar estabilidad a los gobiernos, de repente llega un nuevo partido y se embarca con sus cargos, ¿no? Esos cuadros que ocupan el poder del Estado. Claro, si no los tienes formados, se abre una puerta a la corrupción, problema dramático para muchos de nuestros países, ¿no? En términos de élites directivas. Ojo, la corrupción que también viene delimitada muchas veces, no sé cómo será exactamente en esto, en la ley de partidos políticos en Perú, pero desde luego en España sí se lo digo. Tenemos un problema con nuestra ley de partidos políticos, donde todos han tenido casos de corrupción, si quieren, con la excepción del Partido Nacionalista Vasco, pero todos los demás, si ustedes se ponen a mirar los partidos españoles que han tenido responsabilidades de gobierno, todos han tenido escándalos fortísimos, eso con un Estado muy fuerte como el que tiene España, ¿no? De corrupción. El Partido Popular con el caso Bárcenas, el PSOE con Filesa, en Cataluña los catalanistas con el tema del liceo y el 3% y no sé qué. O sea, ¿por qué? Porque nunca hubo el coraje para explicar a la sociedad, y esto creo que es muy importante decirlo, transmitirlo, defenderlo y explicarlo. Hay que hacer pedagogía con esto. Se necesitan leyes de partidos políticos ambiciosas. Ambicioso en lo que he dicho en primer lugar, que forme a los cuadros políticos, en transparencia, en servicio público, que no haya esa cosa que a veces hay en el imaginario colectivo de uno hace política para enriquecerse, favorecer a los amigos y medrar en la escala económica y social de cada uno de nuestros países. Dos, si queremos eso, por un lado, formación, y por otro lado, mayores atribuciones económicas. Claro, en el mundo en el que estamos, para tener partidos políticos profesionales, tenemos que incluir en nuestros presupuestos cómo se financian los partidos políticos. Si no les damos dinero limpio y en blanco y suficiente para ir a esa guerra política, con campañas electorales cada vez más exigentes, con presencia, con necesidad de asesores, porque antes un político podía decir una y mil cosas y daba igual, pero ahora no. Ahora el mundo es tan complejo que necesita y es verdad que lo necesita, un grupo a su alrededor de gente experta que le asesore, que le nutra, que le diga, para que no diga tonterías de ámbitos complejísimos que hoy inspiran nuestra vida cotidiana. El data science, la biología, la nanotecnología, la biología molecular, cualquier cosa de estas, son cosas que nos afectan más de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana, como estamos viendo ahora mismo en esta crisis pandémica, sanidad, y que ni sabe, ni tiene por qué saber un político. Lo que necesita es esto, por no entrar en lo más obvio, que es cómo se financian las campañas electorales y no sé qué, y que si tienen poca atribución en los presupuestos generales del Estado, los partidos políticos, pues tendrán que buscar financiación porque en la lucha por el poder no hay reglas. Desde Hobbes y el Leviatán, digo, ya que ha citado Duverger, eso de que ya Hobbes en el siglo XVII dejó clarísimo que el hombre o la mujer cuando busca poder, aquí hay una expresión que es quien a hierro mata, a hierro muere. Bueno, pues habrá que regular, ¿no? ese modo. Por tanto, ley, si queremos una democracia sana, plena, tal, habrá que dotar de herramientas a los partidos políticos, porque si no, también económicas, porque si no, buscarán esa financiación por medios ilícitos y paralelos. Y ahí ya, claro, váyase usted, habrá intereses empresariales, corrupción, porque claro, las puertas giratorias. Bueno, yo te doy dinero para ayudarte en tu campaña, pero cuando ganes, ayúdame con este suelo que está protegido y no sé cuántos, pues a ver si me lo recalificas. Digo del suelo porque en España es donde mayores problemas hay, ¿no? Porque es un país pequeñito. Supongo que en Perú habrá problemas también con vuestra riqueza mineral y todo eso, que es pues como siempre, ¿no? Donde hay riqueza, pues son intereses que cruzan, ¿no? Y ahí, por tanto, transparencia, ley de partidos políticos y ser valientes y decirlo. Se necesita dinero para financiarlo. La democracia cuesta dinero, que muchas veces hay un falso debate y es populista de decir, no, y voy a bajar impuestos y tal. Hombre, a ninguno nos gusta que nos suban los impuestos, pero lo que no nos gusta es pagar impuestos y que no se vea dónde van los impuestos. Claro, si a mí me crujen a impuestos, pero luego tengo hospitales, carreteras, partidos políticos que hacen las cosas bien, escuelas,
Dice, hombre, pues sí, me crujen, pero el día que lo necesito, que es el fundamento último del papel del Estado, resulta que ahí hay un Estado que me apoya. Claro, si te crujen a impuestos o no hay sistemas fiscales severos, creo que también es una exigencia democrática que todo el mundo pague impuestos y que los pague de manera transparente, limpia y clara. O sea, y que, por supuesto, los impuestos sean no lineales, sino en función de los ingresos, de los patrimonios, porque si buscamos hacer sociedades más justas, el primer principio de la justicia viene de ahí, ¿no? De que paguen más quien más tiene y menos quien menos tiene. O sea, no se puede. No se puede. Y en este sentido, y termino con su última referencia, y me gusta mucho, estuve una vez en Piura, creo que en esas zonas, ¿no? Del norte, en Chiclayo, donde también, como han citado, he sido profesor alguna vez, y bueno, y en tantos lugares, ¿no? En Arequipa, y creo que tenemos que tener mucha confianza, mucha fe, la juventud es futuro, la juventud es esperanza, la juventud de verdad está mucho mejor de lo que aparece, dicen, cuentan y narran, por lo menos en los medios de comunicación europeos. Yo, de mi relación con mis estudiantes en la Complutense, donde, por cierto, hay muchos peruanos que vienen, y ahora una de las cosas que más me preocupan de esta crisis es que no puedan venir, que se corten esas comunicaciones académicas que nos ha llevado décadas a abrir, que habrá habido abusos, seguro, no digo que no, pero regúlense y no se pueden cortar esos canales de comunicación que dan oportunidades, que dan justicia y que no hay mejor inversión. Esto es una frase de Marañón, ya he citado a Ortega, ahora voy a citar a Marañón. Dice, no hay partida presupuestaria más rentable que la que se hace en educación, que siempre es rentable. Uno se puede equivocar haciendo un hospital porque lo pone en un sitio que no es necesario o tal, o no sé qué, o haciendo una carretera, lo digo por si alguno de ustedes al final termina y se equivocará, es legítimo, ¿eh? Los políticos ni hacen todo bien ni hacen todo mal, ¿eh? El historiador aprende inmediatamente a mirar y darse cuenta de que bueno, en todo análisis de gobierno hay aciertos y menos aciertos, pues ya está, ¿no? Pero invertir en educación siempre es rentable, siempre, siempre, siempre. El problema está en que muchas veces, y el político no ve en eso, claro, el retorno de esa inversión no llega para las próximas elecciones. Cuando a uno le dan una beca para salir a estudiar fuera, sale un par de años o lo que sea, y para cuando va a devolver eso al país han pasado 10, y por tanto el retorno en términos de la rentabilidad electoral, ya que estamos en los programas nacionales, para el partido político, dice, yo doy becas, pero el ciudadano no está viendo que yo doy esas becas, sino que lo entiende como algo que llueve del cielo, y por tanto ahí también hay un problema de muy importante cuidar la educación desde la primaria, no hablo ahora solo del diálogo atlántico, ¿no? De problemas de alimentación infantil en lugares, pienso en la sierra ahora del Perú, ¿no? Cómo se estarán alimentando en momentos como este, en la selva, en la sierra y en el litoral, más allá de Lima. Es muy importante, sabemos, por estudios neurológicos y dietéticos, que un niño mal alimentado pierde capacidades neurológicas para aprender y, por tanto, sus conexiones no funcionan del todo bien y, por tanto, eso lastra el crecimiento de un país. Prioridad número 1, que los niños coman y coman bien. O sea, porque eso es una inversión de crecimiento, de justicia. Miren, les cuento una tesis doctoral en la que he estado no hace mucho. En España, no sé si les gusta el fútbol, perdón para quien no le guste, pero ya saben que aquí es el deporte nacional. En España, bueno, tenemos muy buen fútbol, como saben, ¿no? Bueno, hasta que yo era niño, hasta los años 90 o por ahí, había una vieja tesis de que había una conspiración de la UEFA contra los equipos españoles, porque el Real Madrid llegaba a la semifinal de la Copa de Europa y siempre pasaba algo, ¿no? Se le echaba la culpa al árbitro, que supongo que esto es común en todos lados, ¿no? O llegábamos al Mundial y nunca pasábamos de cuartos de final porque el árbitro había hecho no sé qué, o un balón que no se vio y tal. Bueno. Con la llegada de la democracia hubo políticas activas, un acuerdo de Estado para alimentar a los chicos y hacer becas desde abajo. Año 80, ¿no? 81, la UCD de Adolfo Suárez de 82. 20 años después, comienzos del 2000, 97, el Real Madrid volvió a ganar una Copa de Europa. Luego ya han visto, ya saben que es el mejor equipo de la historia y que no hay un equipo
en el fútbol mundial como el Real Madrid, que ya saben, gana siempre y por defecto. O sea, nosotros los madridistas sabemos que lo normal es ganar. Y cuando perdemos decimos, bueno, hay que dejar que ganen un poco los demás, pero da igual. O sea, el Barcelona necesitaría, para que ustedes ubiquen la dimensión, 10 Messis durante 50 años para alcanzar el nivel del palmarés del Real Madrid, que es el mejor, y habla un historiador, el mejor equipo del mundo de lejos. Bueno, pero más allá de este caso obvio, y que es verdad que ahí volvió a ganar en una nueva época dorada que no venía desde los años 60, ganamos el Mundial de Fútbol. No había ninguna conspiración. ¡Ojo! Ganamos el de baloncesto. Cuando no fue las estrellas de la NBA, de repente la estatura de los jugadores de baloncesto había crecido 30 centímetros. Pau Gasol gana la NBA con los Lakers. Tenemos pilotos de Fórmula 1, golfistas que ganan la Ryder, tenistas como Rafa Nadal que gana 17 Roland Garros en un país que no tiene tradición de tenis, que es que tenía una pista de tenis, ahora todo el mundo juega al tenis, al pádel. Desde luego tienen talento y son buenísimos y lo que quieran, pero creo que es una evidencia que lo que había era, y utilizo una frase de Ramón y Cajal, se necesitaba crear una cordillera. Ustedes tienen los Andes ahí. Si uno tiene esa cordillera, que es alimentar, abonar, educar, invertir en esa educación, en esa alimentación, en esas jóvenes generaciones, siempre terminan apareciendo picos. Usted mira los Andes y de allá hay uno de 5.000, otro de 6.000, otro de 5.000, pero debajo tiene una gran cordillera que recorre todo el arco pacífico. Para que haya picos, tiene que haber cordillera. Eso es lo que hay que exigir. Pero ¿qué pasa? Que el político está siempre pensando en las elecciones de dentro de 4 años. Y claro, las cordilleras, como ustedes saben bien, o sea, no es una cosa que salga del día a la noche. O sea, no, hay que sembrar y ¿no? Eso lleva. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor. Agradecemos también la intervención de los dos doctores. Bueno, por temas de espacio de tiempo, pediría, como parte del protocolo también continuando, es que en representación de los alumnos del programa darán las palabras de agradecimiento los abogados, la doctora Evangelina Maita Bosa, del Colegio de Abogados del Cusco, a quien cedo el uso de la palabra y le pido por favor activar su micrófono. Doctora Evangelina. Está llegando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, doctor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Doctor Antonio López Vega, director del Instituto de la Universidad de Investigación Ortega y Gasset de España. Colegas del Departamento del Cusco y de todo el Perú, muy buenas noches. Primero, mi nombre es Evangelina Maita Bosa, soy del Departamento del Cusco, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y tengo el honor, pues, de hoy día hacer el uso de la palabra en representación de mis congéneres, mis colegas mujeres. Hacerles llegar un saludo caluroso desde aquí, desde la región del Cusco, a usted, doctor Antonio López Vega, hasta España, y bueno, felicitarlo por tan magistral ponencia, pues es importante remontarnos a la historia y a la evolución histórica de cómo ha ido procediendo nuestro sistema electoral y la democracia para con la elección de las autoridades que han venido pasando pues a través de la historia. Y agradecer y felicitar principalmente a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad por tan magno programa y sobre todo por permitirnos estar vía virtual, ¿no? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, los del Cusco, Arequipa, no podemos acceder a una ponencia o a unas clases presenciales, ¿no? Que normalmente se llevan a cabo en la ciudad de Lima. Y principalmente, particularmente y personalmente, he postulado a este programa en vista de que llevo en política hace ya aproximadamente 20 años, desde que tengo 15 años, muy joven.
Y bueno, he estado participando activamente en un partido político. También desde el 2014 ejerzo defensa electoral para con los candidatos como personera legal en mi región del Cusco. Y me interesa bastante el derecho electoral, pues, como decía, ¿no? Tenemos que involucrarnos en la sistemática y la problemática y el procedimiento de la elección de candidatos, ¿no? En la propaganda electoral, en cómo se debe llevar a cabo la inscripción de los candidatos, cuál es la vía regular y quiénes no pueden participar, etcétera. Y la normativa en nuestro país, en el Perú, está sufriendo bastantes cambios en nuestro sistema electoral, ¿no? Estamos hace poco, el 25 de junio nomás, se ha aprobado en el Congreso en pleno la ley de paridad y alternancia, por ejemplo, ¿no? Que ahora va a permitir a las mujeres que entremos a la participación activa en la vida política y que tenga que cumplirse esta cuota del 50% de género, y no solo eso, sino para satisfacción nuestra también la alternancia, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos todavía a la espera de que se apruebe la eliminación del voto preferencial, pues esta ley de alternancia y paridad solo garantiza la participación de las mujeres en la vida política, mas no nos garantiza la representatividad. Entonces estamos a la espera, gustosa de poder estar en el programa. Quiero mandar un saludo caluroso desde el departamento del Cusco a todos mis colegas a nivel nacional. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación también tenemos las palabras de bienvenida del doctor Julio Gonzalo Farro Cumpa, a quien cedo el uso de la palabra y le pido por favor activar su micrófono. Muy bien, buenas noches. Señor director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, señor exponente, colegas presentes por este medio, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gran honor participar en este programa de justicia electoral para abogados, de la cual nosotros como profesionales de derecho, a través de este curso, enriqueceremos nuestros conocimientos para ser hábiles y competitivos en temas de derecho, gestión y de justicia electoral. El tema de hoy que está tratado ha sido un tema muy importante. Agradecemos al doctor Antonio López Vega por la tan grata ponencia que ha hecho un aporte histórico de la democracia solicitados tanto en los países europeos y americanos, el inicio de los grupos políticos y la República Americana, y los líderes políticos, entre otros puntos importantes. En nombre de mis compañeros, reitero el agradecimiento de su participación, de la cual estamos gustosos de cumplir nuestras metas, ya que fortaleceremos en su oportunidad el régimen democrático y el Estado de Derecho en nuestra comunidad. Doctor, muchas gracias desde la ciudad de Jaén, provincia del departamento de Cajamarca. Mi nombre es Julio Gonzalo Farro Cumpa. Muchas gracias, doctor. Finalmente, en mérito a la clase magistral, se hará entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Antonio López Vega, a cargo del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor Yuri Chesman Olechea, para lo cual le cedo el uso de la palabra, quien también dará por concluido el evento académico. Gracias. Muchas gracias, Katy. Doctor Antonio López Vega, en reconocimiento a su valiosa participación en esta charla majestuosa, queremos ofrecerle este diploma en parte de la Escuela Electoral, de parte del Jurado Nacional de Elecciones y de parte de su representante, el director Víctor Quijona Postillo. La verdad que es para nosotros un honor tenerlo en esta charla magistral que inaugura un programa que tiene mucha significación. Primero, que está integrado por abogados que han sido seleccionados de más de 400 a nivel nacional, y está integrado por aquellos que representan los 25 departamentos del país y 20 colegios profesionales de abogados. Han dado las palabras dos provincianos, uno de Cusco y otro de Cajamarca, como muestra de que hay una descentralización en el conocimiento y que el país no solamente es Lima, sino también de todos los departamentos de nuestro hermoso Perú. Una de las cosas de la pandemia nos ha llevado es que
integrarnos para plataformas virtuales nos ha permitido tener una videoconferencia con usted, a pesar que ya está de madrugada, pero valió la pena y estamos muy agradecidos todos los abogados, porque no solamente participan acá los abogados, hemos invitado también a jueces, hemos invitado a universitarios, hemos invitado a investigadores, que son los alumnos de la escuela que nosotros desarrollamos. Todos ellos han sido beneficiados con sus conocimientos y la verdad que entusiasmados por su presencia y porque hemos logrado una meta, descentralizar el conocimiento. Es decir, que los abogados que están muy lejos y que nunca han tenido estas facilidades de escuchar a un magistre, a una excelencia como usted, y compartir durante estas semanas que vamos a tener de clases, pueda enriquecer. Bien lo dijo la abogada de Cusco, bien lo dijo el abogado de Cajamarca. Muchas gracias y un fuerte abrazo, y estamos muy agradecidos. Y no sé si podemos aplaudirlo ahí, levante conmigo. Claro que sí. No, en absoluto, por Dios. Muchísimas gracias a ustedes.